Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Qué bendición, qué gozo poder estar con ustedes nuevamente en esta lectura bíblica matutina. Qué bendición hemos tenido en esta semana, donde hemos estado recordando la pasión, la muerte, pero recuerde que también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive y vive para siempre. Gracias por estar pendiente, gracias por conectarse, por compartir, por enviar esas lecturas bíblicas a sus familiares, a sus conocidos. Gracias, le agradezco con todo mi corazón y espero en verdad que sean de bendición y que contribuyan algo en nuestra vida como una semilla de poder juntos leer la palabra de Dios todos los días. Qué hermoso es poder reflexionar en la palabra del Señor. Así que mándenos sus saludos, sus peticiones de oración, las canalizamos a las columnas de oración. De hecho, nuestras hermanas que forman este ministerio están también pendientes de las lecturas para estar tomando nota de esas peticiones. Y también háganos saber de dónde nos acompaña. Y estoy seguro que nos vamos a gozar. Estamos agradecidos con Dios porque esta semana el Señor nos está concediendo llevar en nuestra iglesia esta campaña evangelística Amor sin Límites. Hemos estado viendo la mano del Señor, hemos estado predicando que el Señor se entregó por todos nosotros sin límites y que en Él hay salvación. Estamos muy contentos, muy gozosos porque hemos visto su mano poderosa. Y estoy seguro que usted también ha visto en esta semana la misericordia de Dios y seguramente muchos vendrán al Señor si les predicamos. ¿Y qué le parece entonces si ya usted está listo para escuchar? Hoy vamos a leer los versículos 42 al 47 de Marcos 15. Con esto estaríamos terminando el capítulo 15. Y la semana que viene, con la ayuda de Dios y con el permiso del Señor, que nos dé el Señor su gracia, vamos a iniciar con el capítulo 16, donde habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos habla de cuando Él se aparece a María Magdalena, a los 12 y luego la gran comisión. Y estaremos cerrando entonces este libro, este evangelio, y luego le diremos qué otra libro o carta vamos a continuar con las lecturas bíblicas matutinas. Así que bueno, bienvenido. Leemos la santa y bendita palabra de Dios. Dice así, Marcos 15, 42 al 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Hasta aquí dejamos esta lectura por este momento, pero hagamos una reflexión, algunas consideraciones. Sabemos que el Señor Jesucristo, después de haber pasado todo ese martirio en la cruz, dice la Biblia que lo bajaron de la cruz y al caer la noche llegó José de Arimatea. Y este hombre entró osadamente hasta donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo. Hermanos, Dios siempre tiene personas aquí en la tierra que tendrán que desempeñar algo que Dios les encomienda de manera no muy común. Este es uno de ellos, José de Arimatea. No es casualidad que él aparezca aquí en la cena. Dios lo prepara todo. Así como preparó a aquel hombre que tenía listo el pollino para el Señor Jesús. Así como preparó al dueño de aquel aposento donde el Señor Jesús tomó la cena o la Pascua.
Aquí vemos que José de Arimatea tenía todo preparado, sin saberlo probablemente antes, pero el Señor siempre tiene preparado. Y me maravilla que el Señor usa personas que a veces nosotros no podríamos pensar cómo Dios las puede usar de una manera tan especial. Qué gran privilegio de José de Arimatea. Y mire, él tenía influencia en el Sanedrín, tenía influencia en el gobierno. Se requería una persona como él para que pudiese llegar hasta el gobernador. Tenía las credenciales para llegar hasta la máxima autoridad en ese momento. Por eso Dios siempre pone dentro de su pueblo, o pone siempre vidas en lugares específicos, en lugares claves. Gloria a Dios por aquellas personas que Dios las está usando en su medio de trabajo, o que son bendición en cierta área para la iglesia. Dios les ha puesto ahí, como puso a José, como puso a Daniel. Necesitamos vidas como Daniel, hombres como Daniel, hombres como José. No solamente José de Arimatea, sino José, el del Antiguo Testamento, José el soñador, como se le conoce. Así que esto llama la atención porque dice que entró José de Arimatea y entró osadamente hasta donde estaba Pilato. ¿Sabe lo que significaba entrar hasta donde estaba Pilato? Es como si usted quiere entrar a la casa del gobernador de este estado, o del estado donde usted vive. Entrar a la casa del presidente municipal, del alcalde, o entrar a la casa del presidente de la máxima autoridad. Hermano, pero él entró. Esto significa que él podía entrar. ¿Y a qué entra? Le hace una petición. Va directamente y le pidió el cuerpo del Señor Jesús. Usted sabe que si no pedían el cuerpo, normalmente la mayoría de los crucificados los ponían en la fosa común. Pero hasta ese detalle cuidó el Padre Celestial. Ese detalle lo cuidó nuestro Señor. Él cuida todos los detalles. Y al pedírselo a un hombre como José de Arimatea, Pilato sabía también de la importancia que tenía este hombre en el ámbito en el que él se desempeñaba. Además lo pidió José de Arimatea porque era necesario preparar el cuerpo, porque era la víspera del sábado, y usted sabe que bajo la ley no se permitía trabajar en el día de reposo. No se podía hacer nada según la ley. Y el día de reposo comenzaba a la puesta del sol de ese día. Además, la ley de los judíos exigía enterrar el cuerpo el mismo día. Así lo declara en Deuteronomio 21, 22 al 23, cuando habla de esa costumbre. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Entonces había una ley también que se tenía que enterrar el mismo día. Así que por eso, queridos hermanos, a propósito del uso del término la víspera del día de reposo, aclara que Cristo fue crucificado el día viernes. Por eso nosotros recordamos este gran día, glorioso día, porque el Señor Jesucristo fue crucificado según esta cronología el día viernes. Y hoy estamos recordando con todo nuestro corazón ese día, hace más de 2000 años. Todavía recordamos esas palabras que el Señor Jesús pronunció desde la cruz, esas palabras que son palabras de salvación, palabras de perdón, de consolación, de esperanza, de victoria, de gozo. Pero también esas palabras, queridos hermanos, que hasta el día de hoy nosotros tenemos que seguir proclamando y publicando a los perdidos. No solamente que sea para nosotros, qué hermoso es recordar hoy, pero no nos quedemos con ese tesoro nada más nosotros, no nos quedemos con esa bendición. Vamos a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Invite usted a personas, a amigos, que escuchen ese hermosísimo sermón de las 7 palabras que usted va a recibir en su iglesia a través del siervo, sierva de Dios que ha levantado en ese lugar, o de los siervos de Dios. Que escuchen, no solamente nosotros, que escuchen esas palabras que muchos ignoran. Ese hermoso sermón, conocido sermón de las 7 palabras. Así que
Hermanos, estamos aquí cuando el Señor, después de que fue crucificado, dice la palabra de Dios que tenía que ser sepultado, pero tenía que ser preparado el cuerpo. Marcos y los otros autores de los evangelios dan varios detalles muy interesantes acerca de José, porque como le dije, es bien interesante notar cómo Dios tiene preparado todo. Algunos detalles que nos pueden hacer reflexionar a nosotros como iglesia, para que entendamos, hermanos, que Dios obra de maneras hermosas y preciosas, y con personas que muchas veces ante nuestros ojos no serían calificadas. José claramente dice que era de Arimatea. Era una ciudad que se encontraba a unos 32 kilómetros al noroeste de Jerusalén. Entonces era un hombre que no propiamente era originario de Jerusalén, sino de Arimatea. Algo interesante, era miembro noble del concilio, del máximo órgano del concilio. Dice la Biblia que era un miembro noble del concilio, pero que también esperaba el reino de Dios. También ahí había personas como José, como Nicodemo, que tenían otra perspectiva, a diferencia de los que estaban ahí. No había consentido incluso en la decisión ni en los hechos del Sanedrín. Él levantó la voz. Cuando usted lee en Lucas 23:51, dice, o sea, hablando de José de Arimatea, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido el acuerdo ni en los hechos de ellos. Él dijo no estar de acuerdo cuando estaban haciendo ese complot contra el Señor Jesús. Algo hermoso, esperaba el reino de Dios. Usted y yo debemos aprender de este hombre. Esperaba el reino de Dios. Era un hombre rico. Era un hombre rico. Pues dice la Biblia que él compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Este hombre tenía un lugar especial, pues era un hombre que tenía posesiones materiales. La palabra de Dios nos dice con toda claridad, Mateo dice que era un hombre rico. No hay duda que era un hombre con recursos económicos. Pero hermanos, esto llena nuestro corazón. José de Arimatea mostró mucha ternura al Señor en la hora que los discípulos lo abandonaron, porque nadie fue a reclamar su cuerpo. Nadie, todos huyeron. Solamente unas cuantas mujeres ahí, todos andaban huyendo. Nadie de sus amigos, de los que habían comido con él, fueron a pedir el cuerpo. Pero José sí fue a pedir el cuerpo. Qué fácil es seguir al Señor Jesús en las buenas, pero en las malas, aquí vemos a un hombre que sin convivir 3 años como los 12, él tuvo esa ternura y fue a pedir el cuerpo del divino maestro. Fue ayudado en este acto noble por Nicodemo. Nicodemo también intervino. Otro hombre que también sabemos aquel pasaje de Juan 3, donde el Señor habla con Nicodemo. ¿Y por qué sabemos que Nicodemo también colaboró? Porque Juan lo registra. Dice, también Nicodemo, al que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según era la costumbre de sepultar entre los judíos. ¿Se da cuenta? Y llegaron al lugar donde había sido crucificado. Había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron el cuerpo del Señor Jesús. Dos hombres despreciados también, no queridos por el pueblo, o por los discípulos, digámoslo así, porque eran personas que sabemos la fama de los escribas, de los fariseos, del Sanedrín. Dos hombres que ante nuestros ojos no podrían ser calificados, pero dos hombres que ante los ojos de Dios fueron instrumentos en sus manos.
Dos hombres que tuvieron un papel importante. Hermanos, dice la Biblia que Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiese muerto y mandó que viniera el centurión para confirmarlo. Al enterarse de que así era, dio el cuerpo a José. Entonces José y Nicodemo prepararon el cuerpo y lo enterraron, como lo hemos leído. Y esto nos debe dejar muy claro en nuestra vida. José compró una sábana. Nicodemo trajo 100 libras de compuesto de mirra y aloes. Envolvieron el cuerpo en lienzos, que son largas tiras de lino, untadas con aceites aromáticas. Pusieron el cuerpo en un sepulcro nuevo, probablemente, por lo que entendemos, el que José había cavado para su propio funeral. Hicieron rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Marcos dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Lucas registra el hecho de que volvieron y prepararon especies aromáticas y ungüentos. Queridos hermanos, esto nos deja en este día la enseñanza y la gratitud a Dios, porque Dios siempre tiene personas, siempre tiene instrumentos en la tierra que cumplirán sus propósitos. Y en este día estamos recordando algo especial. Pero como le dije al principio, recordemos que después del Calvario vino la resurrección. Vino ese gran día. Pero por el momento solamente nos resta agradecerle al Señor y decirle: Señor, gracias por todo lo que hemos considerado en esta semana. Gracias porque ese amor sin límites se ha mostrado a nosotros. Oremos, hermanos, y demos gracias a Dios porque todo su plan se cumple perfectamente. Y Dios siempre tiene todo preparado, porque su obra seguirá adelante. Sus planes seguirán adelante para la gloria de su nombre. Oremos todos. Padre, gracias te damos. Oh Señor, hemos visto en esta semana todo este proceso. Hemos visto, Señor, en esta semana gloriosa, cómo, Señor, se cumplió tu palabra. Cómo, Señor, también tú levantas personas que ante nuestros ojos podrían no ser dignas. Pero mira, Señor, Nicodemo, José de Arimatea, ¿de qué manera los usaste? Mientras los 11 estaban huyendo, escondiéndose, estos dos hombres hicieron uso de sus influencias, de su posición, para llevar a cabo este plan y depositar el cuerpo de nuestro Señor como era digno. Gracias, Señor. Gracias por estas vidas que tú sigues levantando hasta el día de hoy. Y gracias por tu iglesia, gracias por esta semana donde hemos recordado la pasión, la muerte, pero también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que estaremos recordando el domingo, muy de mañana. Estaremos celebrando y gozándonos en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, que tú te levantaste entre los muertos. Tú vives y vives para siempre. Quédate con cada uno de nosotros y muchas gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Por Cristo Jesús te lo hemos pedido. Amén y amén. Hermano y hermana, Dios le bendiga. Adelante, sigamos predicando que Cristo vive, que Cristo salva, que Cristo viene pronto. La paz de Dios, y le esperamos el lunes, con el favor de Dios, a la misma hora, en nuestra siguiente lectura bíblica matutina. Que Dios le bendiga.